Mesita ponte, burro de oro y palo sal del saco. Tiempo atrás, había un sastre que tenía 3 hijos y nada más que una cabra. Pero para que la cabra los nutriera a todos con su leche, necesitaba a su vez un buen alimento. Debía ser llevada a pastar. Los hijos se turnaban para cumplir esta tarea, y una vez el mayor la llevó al cementerio, donde crecían las mejores hierbas, y ahí la dejó para que comiera y saltara a su gusto. Al atardecer, cuando era la hora de volver a casa, le preguntó, Cabra, ¿estás satisfecha? y la cabra respondió, Estoy de comer, Tanaíta, que ya no quiero ni una hojita. Entonces, ven a casa. dijo el joven, y cogiéndola de la cuerda, la llevó al establo y la ató. Bien, Dijo el viejo sastre, ¿ha comido la cabra lo suficiente? Oh, está tan ahíta que ya no quiere ni una hojita. Sin embargo, el padre quiso convencerse por sí mismo y, bajando al establo, acarició a su querido animal y le preguntó. Cabra, ¿estás satisfecha? Y la cabra respondió. ¿Y con qué iba a estar llenita? Saltando crucé las zanjas y no encontré una sola hojita. ¡Que oigo! Exclamó el sastre, que subió y gritó al joven. Mentiroso. Dices que la cabra está satisfecha, pero la has dejado pasar hambre. Y, lleno de ira, cogió la vara de la pared y a golpes lo echó de la casa. Al día siguiente le tocó el turno al segundo hijo, que eligió un sitio al lado del seto del jardín, donde crecían en abundancia muy buenas hierbas, que la cabra comió hasta saciarse. Al atardecer, cuando él quiso regresar, le preguntó, Cabra, ¿estás satisfecha? y la cabra respondió, Estoy de comer, Tanaíta, que ya no quiero ni una hojita. Entonces, ven a casa. dijo el joven, y, tirando de la cuerda, fue a atarla en el establo. Bien, Dijo el sastre, ¿ha comido la cabra lo suficiente? Oh, está tan ahíta que ya no quiere ni una hojita. el sastre, que no quería fiarse, bajó al establo y le preguntó, Cabra, ¿estás satisfecha? y la cabra respondió, ¿Y con qué iba a estar llenita? Saltando crucé las zanjas y no encontré ni una hojita. ¡Ah! ¡El despiadado bribón! exclamó el sastre. Hacer pasar hambre a un animal tan bueno. Subió corriendo y, apaleándolo con la vara, echó al muchacho de la casa. Tocóle ahora el turno al tercer hijo, y, como éste quería cumplir muy bien su tarea, buscó los arbustos de más hermoso follaje, y ahí dejó a la cabra para que se hartara de ellos. Al atardecer, cuando quiso volver a casa, le preguntó. Cabra, ¿estás satisfecha? La cabra respondió, Estoy de comer, Tanaíta, que ya no quiero ni una hojita. Entonces, ven a casa. dijo el joven, y la condujo al establo, donde la ató. Bien, Dijo el viejo sastre. ¿ha comido la cabra lo suficiente? Oh, Respondió el hijo. está tan alta que ya no quiere ni una hojita. Desconfiado, el sastre bajó y preguntó. Cabra, ¿estás satisfecha? Y el malvado animal respondió. ¿Y con qué iba a estar llenita? Saltando crucé las zanjas y no encontré una sola hojita. ¡Hable de mentirosos! Exclamó el sastre. Cada uno tan despiadado y negligente como el otro, pues no seguiréis tomándome el pelo por más tiempo. Fuera de sí de ira, subió corriendo, y con la vara curtió tan brutalmente la espalda del pobre muchacho que éste salió de casa despavorido. El viejo sastre se quedó solo con su cabra. A la mañana siguiente bajó al establo y, acariciándola, le dijo. Ven, mi querido animalito, yo mismo te llevaré a pastar. Tirando de la cuerda, la llevó junto a unos setos verdísimos, donde crecía lo que más apetece a las cabras. Al fin podrás comer a tu gusto, Le dijo, dejándola pastar hasta el anochecer. Entonces le preguntó, cabra, ¿estás satisfecha? y la cabra respondió,
Estoy de comer tan ahita que ya no quiero ni una hojita. Me. Entonces, ven a casa. dijo el sastre, llevándosela al establo, donde la ató. Pero cuando iba a salir, dio media vuelta y agregó: Al fin te veo satisfecha. Pero la cabra no lo trató mejor y dijo: ¿Y con qué iba a estar llenita? Saltando crucé las zanjas y no encontré una sola hojita. Me. Al oír esto, el sastre se quedó perplejo y diose cuenta de que había echado a sus 3 hijos sin razón. Espera, criatura ingrata. Exclamó: Echarte de casa sería demasiado poco. Voy a marcarte de tal modo que ya no podrás volver a presentarte ante sastres honorables. Se precipitó arriba, tomó su navaja y enjabonando la cabeza de la cabra, la afeitó hasta dejarla tan lisa como sus propias palmas. Y como consideró que la vara hubiera sido demasiado honor para ella, buscó el látigo y le dio tales azotes que ella huyó, dando unos saltos tremendos. Al encontrarse solitario en su casa, el sastre sintió una gran tristeza. Hubiera querido, de buen grado, volver a tener a sus hijos consigo, pero nadie sabía dónde habían ido a parar. El mayor había entrado como aprendiz de un carpintero. Se instruyó con afán y constancia, y cuando su aprendizaje hubo concluido y pudo partir por los caminos a ganarse la vida, el carpintero le regaló una mesita que no tenía nada de especial en su aspecto y era de madera ordinaria. Sin embargo, poseía una buena cualidad. Cuando uno la colocaba y decía: «Mesita, ponte», enseguida la buena mesita se cubría de un mantel limpio y hacía aparecer platos y cubiertos, fuentes llenas de estofado y asados, tantos como cabían, y un gran vaso de vino resplandeciente, de modo que el corazón saltaba de alegría. El joven carpintero pensó: «Con esto tiene suficiente para toda la vida», y se fue contento por el mundo, sin preocuparse por la calidad de las fondas o por el hecho de que le dieran comida o no. A veces, según su humor, ni siquiera acudía a las fondas. Se instalaba en cualquier sitio de su agrado, en el campo, en el bosque o sobre la hierba, y descargando la mesita de su espalda, la ponía frente a sí y decía: «Mesita, ponte». Y enseguida aparecía todo conforme a sus deseos. Finalmente, se le ocurrió volver a la casa paterna, pues suponía que el enojo de su padre se habría desvanecido y que, con la mesita, le acogería bien. Pero sucedió que al atardecer, en su camino de regreso, entró en una fonda que estaba llena de huéspedes. Dándole la bienvenida, estos le invitaron a sentarse y a cenar en su compañía, puesto que de otro modo no quedaría nada para él. No, Respondió el carpintero. no quiero quitarlos estos pocos bocados. Dejad más bien que yo los invite. Riéndose, creyeron que les estaba tomando el pelo, pero él colocó su mesita de madera en medio de la habitación y dijo: Mesita, ponte. Al instante, la mesita se llenó con viandas tan buenas que el posadero nunca hubiera podido servirla, y el apetitoso aroma llegó a las narices de los huéspedes. Servíos, amigos. Dijo el carpintero, y los viajeros, al darse cuenta de que lo decía de buena fe, no se hicieron invitar por segunda vez, y, acercándose, sacaron sus cuchillos y se sirvieron a gusto. Pero lo que más les sorprendió fue que, habiéndose vaciado una fuente, ésta era reemplazada de inmediato por otra llena. El posadero se había quedado en un rincón observando la escena sin saber qué decir de todo aquello, pero pensaba: Vendría bien un cocinero semejante para tu fonda. El carpintero y su tertulia pasaron el tiempo alegremente hasta altas horas de la noche, y finalmente fueron a acostarse. Antes de meterse en la cama, el joven carpintero puso su mesita mágica junto a la pared, pero el posadero no podía quedarse tranquilo con sus pensamientos. Y, entonces, recordó que en su desván guardaba una vieja mesita de aspecto muy semejante. Fue sigilosamente en su busca, y con ella suplantó la mesita mágica. A la mañana siguiente, tras pagar su cama, el carpintero se echó la mesita a la espalda y, sin que se le pasara por la cabeza la ocurrencia de que pudiera ser falsa, se marchó.
Al mediodía llegó a la casa de su padre, que lo acogió con suma alegría. Bien, querido hijo mío, ¿qué has aprendido? Le preguntó. Padre, soy carpintero. Buen oficio. Opinó el viejo. ¿Y qué has traído a casa de esos caminos? Padre, lo mejor que he traído es la mesita. Mirándola por todos los lados, el sastre dijo. No te ha salido una obra maestra. Es una mesita vieja y mala. Pero es una mesita mágica. Respondió el hijo. Si la coloco y le digo que se ponga, se llena con los mejores platos y con vino, como para contentar a cualquiera. Invitar a todos los familiares y amigos a que vengan a comer y festejar, pues la mesita es capaz de satisfacer a todos. Cuando la tertulia estuvo reunida, colocó su mesita en medio de la habitación y dijo. Mesita, ponte. Sin embargo, la mesita no respondió y siguió tan vacía como cualquier otra mesa que no entiende el habla. Entonces, el pobre muchacho, dándose cuenta de que su mesita había sido sustituida, sintió vergüenza al quedar como un mentiroso. Burlándose de él, los familiares tuvieron que volver a sus casas sin haber comido ni bebido. El padre volvió de nuevo a sus telas y siguió cosiendo, y el hijo encontró trabajo como carpintero. El segundo hijo había conocido a un molinero y se había hecho su aprendiz. Al término del aprendizaje, el maestro le dijo: «Puesto que te has comportado tan bien, voy a regalarte un burro extraordinario. No tira de carros ni carga sacos». ¿Para qué sirve entonces? Preguntó el joven. «Escupe oro», respondió el molinero. «Si lo pones sobre un trapo y le dices briquelibrit, el buen animal escupe oro por delante y por detrás», Eso me parece muy bien. dijo el joven, y dando las gracias al maestro, se fue a correr el mundo. Cada vez que necesitaba dinero, bastaba con que le dijera al burro briquelibrit para que llovieran las monedas, sin otra molestia que tener que recogerlas del suelo. Fuera donde fuera, se contentaba solo con lo mejor, ya que cuanto más caro, más le gustaba, pues su bolsa siempre estaba llena. Al cabo de un tiempo de recorrer el mundo, pensó: Deberías volver con tu padre. Si llegas con el burro de oro, olvidarás un ojo. Te acogerá bien. Sucedió que fue a parar a la misma fonda donde la mesita de su hermano había sido sustituida. Iba tirando de su burro por las riendas cuando el posadero quiso quitarle al animal para atarlo. Le dijo: No os molestéis, pues yo mismo llevaré a mi jamelgo al establo para atarlo. Necesito saber dónde encontrarlo. Tal cosa le pareció rara al posadero, que pensó que alguien que debía cuidar de su burro por sí mismo no tendría mucho para gastar. Pero cuando el desconocido metió la mano en el bolsillo y, sacando 2 monedas de oro, le pidió que comprara algo bueno para la comida, le bailaron los ojos y salió corriendo en busca de lo mejor que había disponible. Después de la cena, el huésped preguntó cuánto debía, y el posadero, queriendo aprovecharse, dijo que debía darle unas monedas más. El joven metió la mano en su bolsillo, pero descubrió que el oro se había terminado. Esperad un momento, posadero. Dijo, Iré en busca de más oro. y partió llevándose el mantel. El posadero, sin saber lo que esto significaba, pero muy curioso, fue tras él, y como el huésped había corrido el cerrojo de la puerta del establo, se dedicó a observarlo a través de un agujero de las tablas. El desconocido colocó el mantel debajo del burro, y cuando exclamó, Briquelebrit. al instante el animal empezó a escupir oro por delante y por detrás, que cayó al suelo como granizo. ¡Caramba! Exclamó el posadero. Así se acuñan deprisa los ducados. Semejante bolsa no está mal. El huésped pagó su cuenta y se acostó. Por su parte, el posadero, ya avanzada la noche, bajó sigilosamente el establo y, llevándose consigo al asno monedero, ató otro burro en su lugar. Temprano, a la mañana siguiente, el joven se marchó con su burro, creyendo que era el burro de oro. Al mediodía, llegó a la casa de su padre que, regocijándose al verlo de nuevo,
lo acogió con agrado. ¿Qué has hecho de tu vida, hijo mío? Preguntó el viejo. Me he hecho molinero, querido padre. Respondió él. ¿Y qué has traído de tus viajes por el mundo? Nada más que un burro. Ya hay suficientes burros por aquí. Dijo el padre. Más me hubiera gustado una buena cabra. Sí, Respondió el hijo. pero no es un burro ordinario, sino un burro de oro. Si le digo bricelebrit, el buen animal escupe monedas de oro como para llenar un mantel. Invitad a todos los familiares, que a todos los enriqueceré. Eso me gusta. Dijo el sastre. Así no necesitaré esforzarme más con la aguja. Y salió para invitar él mismo a los familiares. Una vez reunidos, el molinero les pidió apartarse, desplegó el mantel y trajo al burro a la habitación. Ahora, prestad atención. Les dijo y exclamó. Bricelebrit. Pero lo que cayó no fueron monedas de oro, y quedó en evidencia que el animal no entendía nada de tal arte, pues no cualquier burro llega a dominarlo. Entonces, el pobre molinero, muy entristecido, se dio cuenta de que había sido engañado y pidió disculpas a los familiares, que volvieron a sus casas tan pobres como habían venido. No quedaba otra solución. El viejo tuvo que volver a tomar la aguja y el joven empezó a trabajar con un molinero. El tercer hermano había entrado de aprendiz de un tornero y, por ser este un oficio más artístico, debió instruirse durante más tiempo. En una carta, sus hermanos le contaron lo mal que a ellos les había ido y cómo el posadero había sustraído sus bienes mágicos durante la noche, antes de volver a casa. Al terminar su aprendizaje, cuando el joven tornero iba a emprender su camino, en recompensa por su buen comportamiento, el maestro le regaló un saco, diciendo: Hay un palo dentro de él. El saco me lo puedo colgar a la espalda. dijo el joven. Y bien, puede serme útil, pero ¿qué hace el palo dentro de él? ¿Solo sirve para darle peso? Te lo diré. Respondió el maestro. Si alguien te hace daño, di solamente, palo, sal del saco. Entonces el palo saltará y bailará alegremente sobre la espalda del malhechor, que no podrá moverse durante 8 días y no dejará de hacer tal cosa hasta que tú digas, palo, vuelve al saco. El muchacho le dio las gracias y se echó el saco a la espalda. Cuando alguien se le acercaba demasiado y con malas intenciones, él decía, Palo, sal del saco. y el palo saltaba y sacudía al sospechoso el polvo de su chaqueta sobre sus propias costillas. Y esto sucedía tan rápido que a uno le ocurrió antes de que se diera cuenta. El joven tornero llegó por la noche a la misma fonda donde sus hermanos habían sido engañados. Dejó su mochila sobre la mesa, delante de él, y se dedicó a contar las rarezas que había visto por el mundo. Sí, Dijo, bien se puede encontrar una mesita mágica, o un burro de oro, o cosas semejantes. Son cosas útiles que no desprecio. Pero todo eso no es nada en comparación con el tesoro que yo he conseguido y que traigo conmigo en mi saco. el posadero puso atención. ¿Qué será esto, santo cielo? ¿Acaso el saco estará lleno de piedras preciosas? Debería apoderarme de él también, porque las cosas buenas siempre son 3. Cuando llegó la hora de dormir, el huésped se tendió en un banco, colocándose el saco por almohada. Creyendo que el joven se hallaba sumido en un sueño profundo, el posadero se acercó y tiró cuidadosamente del saco con la intención de reemplazarlo por otro. Pero el tornero esperaba esto hacía rato, y cuando el posadero dio el último tirón, exclamó. Palo, sal del saco. El palo saltó enseguida sobre el cuerpo del posadero y le hizo sonar las costillas de un modo ejemplar. El posadero gritó que daba lástima, pero cuanto más alzaba la voz, tanto más fuerte marcaba el palo el compás sobre su espalda. Finalmente cayó al suelo, exhausto. Entonces el tornero dijo, Si no devuelves la mesita y el burro, el palo comenzará su baile otra vez. No, por favor. gritó, abatido, el posadero. Con mucho gusto devolveré todo, pero ordenar que el duende encantado regrese a su saco.
No te juzgaré con el rigor de las leyes, dijo el joven. sino con clemencia. Pero ay de ti si cometes más fechorías. Y luego llamó Palo, vuelve al saco. y dejó en paz al posadero. A la mañana siguiente, llevándose la mesita mágica y el burro de oro, volvió a la casa de su padre. Regocijándose al verlo de nuevo, el padre también le preguntó lo que había aprendido fuera de casa. Querido padre, Respondió él, hecho tornero. Un oficio artístico. dijo el padre. ¿Y qué has traído de tus andanzas? Una pieza preciosa, querido padre. Un palo en el saco. ¿Qué? Exclamó el padre. ¿Un palo? Eso sí que está bien. Puedes cortar un palo de cualquier árbol. Pero no uno como este, querido padre. Si digo palo sal del saco, entonces el palo salta y baila terriblemente sobre cualquiera que venga a buscarme camor, y no cesa hasta que el agresor rueda por el suelo pidiendo clemencia. Ved, con este palo he recuperado la mesita y el burro de oro que el posadero bribón había robado a mis hermanos. Llamad e invitar a todos los familiares, pues les daré de comer y beber, y les llenaré los bolsillos de oro. El viejo sastre no se fiaba demasiado, pero no obstante reunió a los familiares. Entonces el tornero tendió una manta en el piso de la habitación, trajo al burro de oro y dijo a su hermano. Ahora, querido hermano, háblale. El molinero dijo, Briquelebrit. y enseguida, como un chaparrón, las monedas de oro cayeron estrepitosamente sobre la manta, y el burro no paró hasta que todos tuvieron tanto que ya no podían llevar más. Por tu cara, veo que a ti también te habría gustado estar ahí. Luego, el tornero fue en busca de la mesita y dijo a su otro hermano. Querido hermano, háblale. Mesita, ponte. Dijo este, y apenas hubo pronunciado estas palabras, la mesita ya estaba puesta y llena de los mejores platos. Entonces comieron como el buen sastre nunca lo había hecho en su casa, y los familiares siguieron reunidos hasta la noche, felices y contentos. El sastre guardó aguja e hilos, vara y plancha en un armario, y siguió viviendo dichosamente con sus 3 hijos. Pero, ¿qué fue de la cabra, culpable de que el sastre hubiera echado a sus 3 hijos? Te lo diré. Como sentía vergüenza de su cabeza rapada, se había escondido en la cueva de un zorro. Cuando el zorro volvió a su casa, vio que en la oscuridad brillaban un par de grandes ojos, y asustado se dio la vuelta. Se encontró con el oso, y éste, al advertir el espanto del zorro, le preguntó. ¿Qué ocurre, hermano zorro? ¿Qué es esa cara? ¡Ay! Respondió el pelirrojo. En mi cueva hay un animal terrible que me ha hipnotizado con sus ojos de fuego. Lo echaremos. Dijo el oso, y acompañándolo a la cueva, miró hacia el interior. Pero al ver a los ojos ardientes, también se asustó. No quiso tener nada que ver con el espantoso animal y huyó. Se encontró con la abeja, y ésta, al darse cuenta de que el oso estaba muy nervioso, le dijo. Pareces malhumorado. ¿Dónde está tu alegría? Eso es fácil de decir. Replicó el oso. Lo que pasa es que hay un animal terrible y con ojos saltones en la casa del zorro, y no podemos echarlo de ahí. Me das pena, oso. Dijo la abeja. Soy una criatura pobre y débil, a la que vosotros no consideráis. Pero creo que puedo ayudaros. Entonces voló a la cueva del zorro, y posándose sobre la cabeza afeitada de la cabra, la picó tan fuertemente que ésta, dando un salto, gritó. ¡Me! Y salió huyendo como una loca. Y hasta ahora, nadie sabe a dónde fue.